Muy buenas tardes, les queremos dar la bienvenida a nuestro programa Relatos Periodísticos de los últimos 50 años en la región, Crónicas y Memorias de Valparaíso, acá en Radio Valparaíso en el 102.5 FM. Este programa es financiado gracias a los fondos de cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio. Este programa, como todas las semanas, es conducido por mi colega Claudia Carreño y por quien les habla, Francisca Ugarte, y será transmitido todas las semanas con el fin de rescatar la voz y la memoria de destacados periodistas de la región, personas que han sido testigos de primera línea de una serie de acontecimientos que han ido forjando nuestra historia local. Y para dar inicio a este ciclo, hoy día en Radio Valparaíso tenemos a un destacado periodista con nosotros, Atilio Maquiavelo. Hola Atilio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Francisca, Claudia, un gusto de Hola, saludarla. Atilio. Un honor para mí estar aquí en este programa. Para nosotros también tener. Para nosotros es súper importante tenerte hoy día, sobre todo por la destacada voz que tú has sido en la prensa regional, con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Sabemos que fuiste uno de los primeros que participó en la señal regional de televisión nacional y también tienes una vasta trayectoria en UCB Televisión, en Radio Nacional, y hoy estás dedicado ya al tema más marítimo, ¿cierto, Atilio? Quería preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el periodismo pensando que cuando, en los años que tú estabas estudiando, nos contaron por ahí que cerraron las escuelas de periodismo y tuviste que emigrar a otro país, Argentina? Bueno, claro, como todo joven y esa famosa canción que habla sobre qué quiere hacer uno igual estaba confundido y yo quería ser cineasta porque en Viña se vivía toda una euforia, habían creado el cine arte donde iban destacados cineastas locales, se debatían los temas y ese era como uno de mis intereses. Pero cerraron la escuela de cine en Santiago, la Escuela de Artes de Comunicación, y bueno, mi segunda opción era el periodismo y cerraron la Escuela de Periodismo en Valparaíso y en Santiago quedó la Escuela de Periodismo de la Católica, pero era muy difícil entrar, porque ahí había toda una legión de destacadas mujeres muy intelectuales y los puntajes eran muy altos. Bueno, y ahí empecé a buscar un derrotero y un amigo me mandó a Buenos Aires para que trabajara en una empresa de cine, pero habían cerrado la empresa de cine, era un tiempo oscuro, todo se cerraba y de vuelta cuando venía de Buenos Aires, en tren, fíjate, paré en Mendoza y fui a ver unas amigas chilenas que se habían ido a vivir allá y me dijeron, oye, pero estudia aquí en Mendoza. Y terminé estudiando periodismo en Mendoza. ¿Cómo Atilio, fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia maravillosa porque estos argentinos tienen un nivel de cultura. Un ejemplo, había una materia que me gustaba justamente, que era la historia de la comunicación, donde se abordaba el tema del cine, y era tan entretenida esa clase, y cuando se iba a terminar todos nos quedábamos mirando y el profesor decía, no, no se preocupen, pibe, los espero a tal hora en el café y continuamos la clase. Y ahí llegábamos qué al café a maravilla. continuar la clase. Ese era el entusiasmo que teníamos los que estudiábamos en la Escuela Superior de Periodismo, que igual del golpe militar que hubo en Chile, vino un golpe militar en Argentina y cerraron la escuela y me quedé en banda. Al tiempo, al año, suerte que una universidad acogió a esta escuela de periodismo y continuó la carrera. Pero esos fueron como mi inicio. Mira, yo estaba tan apasionado que yo sentía como que andaba volando, como que mis pies estaban como arriba del suelo. Era tan mi entusiasmo de ir a estudiar, de abordar las materias que nunca le había tomado sentido y para mí era una carrera realmente maravillosa todo lo que me enseñaban. Y bueno, y la acogida de los mendocinos, de un amor inconmensurable que lo tengo en mi recuerdo hasta el día de hoy. Atilio, tú después regresas a Chile y te vemos por ahí en Radio Nacional, si no me equivoco, y Radio Pocochay. Yo me acuerdo
haberte escuchado muchas veces hablar, sobre todo de Radio Pocochay en Quillota, si no me equivoco. Cuéntanos un poco de esa Exacto. experiencia en las radios y en radios que no estaban en los centros urbanos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, la primera experiencia fue cuando siendo todavía alumno, un verano que vine de Mendoza, fui a hacer como una práctica en la Radio Nacional que está ubicada ahí donde están los tribunales. Y trabajé y conocí a un periodista. Y después fue como una práctica, sí. Y después, cuando yo estudiaba en Argentina, tuve la disyuntiva de quedarme o irme porque se estaba a punto de iniciarse una guerra entre Chile y Argentina y mi familia estaba muy asustada y volví a Chile y me quedé medio en banda primero. Y terminé trabajando en Radio Pocochay de Quillota. Pocochay es por la localidad de Pocochay, era una radio que tenía 10 kilómetros de alcance, pero que todos la escuchaban y a veces esa señal también la escuchaban en la parte alta de Valparaíso porque era una radio FM. Y bueno, ahí tuve una experiencia, mira, no hay medios chicos, aprendí que no hay medios chicos. Eso es cierto. Un día hicimos un reportaje sobre el señor Sone, un japonés que trajo el arroz a Chile, que trajo los arándanos. Y hicimos una entrevista, un programa especial sobre él. Y pasaron los días y llega un llamado de Estados Unidos. Y atienden y dicen que querían saber sobre el reportaje que se le había hecho al señor Sone. Y quedó la revolución en la radio porque ¿por qué de Estados Unidos llamaban? No habrían escuchado allá, ¿cómo se supo? Bueno, el asunto era que el gringo vino a Chile y cuando iba pasando por la Ruta 5 Norte prendió la radio y escuchó el programa. Ay, qué Y se divertido. interesó porque este son era pionero a nivel mundial en todo este tema de los arándanos. Así que yo ahí aprendí que no había medios chicos, que Es los verdad. medios, uno no sabe quién lo está viendo y quedan en el recuerdo para toda la vida. La radio después murió y bueno, suerte que en Quillota ahora hay varias radios y la radiotelefonía local es muy poderosa. Atilio, después de estar en Radio Pocochay, ¿te viniste a Viña, a la Radio Minería? Bueno, ese mismo amigo que yo había conocido en mi práctica en la Radio Nacional, Juan Pastene, me fue a buscar a Quillota porque yo estaba viviendo ahí y me dijo que participara en un proyecto en Radio Minería de Viña del Mar. Era un proyecto muy simple, era hacer el programa de Julio Martínez, que era muy famoso, que se llamaba Deporte Total, que iba de 2 a 3 de la tarde, hacer un deporte total regional con los deportes locales. Y fue bien interesante la idea, la estuvimos planeando y hay algo impactante de mi vida ahí, porque yo iba a ser como el reportero y mi amigo era el conductor del programa. Bueno, amigo maestro, ¿no? Y este señor estaba enfermo del corazón y me confiesa eso, que él va a morir. Y el día que salió el programa al aire, él estaba en una clínica y murió. Ay, qué Y terrible. nos llamaron, Juan, otro amigo periodista, me llamó: Atilio, tienes que venirte acá. Cuando llegué a la clínica, una enfermera me dijo: señor, ¿usted es el señor Maquiavelo? Sí. Juan me dijo que lo felicitara porque salió muy bien el programa y él murió escuchando el programa. Ah, Oh, qué qué triste. motivo, sí. Una cosa Sí. más allá de toda de comprensión. Y bueno, ahí me inicié con ese programa y ese programa fue muy interesante porque cubríamos los deportes locales, el rugby, la natación, el atletismo, el fútbol, en fin, todos los deportes y fue muy escuchado. Y curioso, me llamó un señor del Canal 4, el señor Muñoz, para que yo me integrara a un programa que se llamaba Deporte Visión en la televisión. Saltas a la tele. Y pasé entonces trabajaba en la tele y en la radio. Pero al poco tiempo me echaron el ojo en el noticiario Horizonte Regional de UCB y me invitaron a participar. Entonces hubo un momento que no resistí tener tantas cosas, porque el deporte, para ser buen periodista deportivo, no es por Muy correo, nada. exigente. Eso, hay que ir a las 9 de la mañana del domingo al atletismo ahí en el estadio, que bueno, en ese momento se llamaba de Playa Ancha. Hay que ir al rugby a las 4 de la tarde, hay que ir al básquetbol, que era muy popular en esa época en el Fortín Prat, hasta la 1, 2 de la mañana que terminaba el espectáculo,
y había que ir al Jardín de Salto también en verano, ahí en el Coracero, donde se hacía la equitación, que es una cosa que murió, y ahí es donde, no fui testigo yo de eso, porque fue mucho anterior, donde el caballo guaso con la Raguibel hicieron ese salto que es histórico y que nunca ha sido superado. Entonces tuve que renunciar a los programas deportivos y hubieron varios interesados en quedarse con el programa. Y había un niño, que me hacía los despachos del Sporting. Y era tan entusiasta este joven, Alejandro Martínez, que yo le dejé el programa a él. Y él todos los años me invita a la celebración del aniversario. El programa ya tiene como 40 años y el programa nunca ha muerto. Cambió sí de nombre, ahora se llama Deporte Regional, ya ha pasado por distintas radios. Este joven después estudió periodismo, le cambió la vida, ha vivido de este programa y no sé, pues yo me siento, un día le dije, no digas más que yo soy el fundador, porque yo lo participo en esto, pero tú lo llevas todo este tiempo, di que partimos juntos, que fue la verdad. Bueno, eso es como haber dejado un legado y una alegría de que algo que uno empezó con Juan Pastén, que murió en el momento de la transmisión, y el programa de tener la protección de lo alto de Juanito, nunca ha muerto y sigue vigente. Oye, Atilio, bueno, después de UCB Televisión, empieza tu salto ya a las ligas un poco más importantes, nos pasamos a TVN, donde nos conocimos, tú fuiste mi jefe, yo partí ahí trabajando contigo, aprendí mucho de ti, y me llama la atención que hayas dicho, porque esto no lo sabía, que tú siempre quisiste estudiar cine. ¿Por qué? Porque me llama la atención que tú siendo un reportero súper inquieto, hiperkinético, diría yo, me acuerdo que siempre nos decías a todos, salgan a reportear, no se queden en la oficina, no pongan el trasero en la silla, salgan, caminen, conversen con la gente. Me acuerdo que todas las mañanas, un poco así como que nos decías, ya, ale. Y eso me quedó muy marcado, el estar, el vivir los hechos, no el, como ahora un poco que se reportea como por teléfono, WhatsApp, ¿no? O no sé. Bueno, ese es el legado de los maestros, porque ellos me enseñaron eso, me dijeron, nunca debes dejar ir a la cancha, tienes que estar en terreno. Exacto. Mira, eran verdaderos maestros. Mira, un día, cuando yo trabajaba en Radio Minería, me llevaron para el noticiario también y cubríamos de todo tipo de cosas. Pero un día yo les dije a todos los que trabajaban en la radio, y se enojaron conmigo los periodistas igual, les dije que todos eran periodistas en la radio y que si había una noticia que tenían que despacharla a la secretaria, al que manejaba. Entonces un cabro que manejaba... En el fondo para que se creyeran el cuento, ¿no? Es que me daban las noticias y un día había un allanamiento donde detuvieron a 2 jóvenes por un tema de asuntos políticos y un chofer hizo un despacho y eso fue una noticia muy importante porque se pudo seguir la pista de unos jóvenes que habían sido detenidos. La Radio Minería era una radio conservadora. Entonces pasó un tiempo y a lo mejor por ese efecto que dimos cobertura a un hecho que era como de oposición, no sé, un día me llaman a mí del MAPU, que era un partido que había entrado en la clandestinidad, y me dicen que yo he sido elegido junto al diario La Época y a la radio cooperativa, que nos van a dar una primicia y nos van a avisar cuándo hay que ir. Bueno, entonces yo llamé al jefe, Germán Gamonal, con el Naní Banda y les conté, y me dijeron eso, se está esperando, estate atento. Entonces un día me llaman para ir a cubrir esto y a última hora nos dieron las instrucciones, llegamos ahí a un cité de Valparaíso y los dirigentes del MAPU hicieron un histórico anuncio de que iban a volver al juego democrático, iban a salir de la clandestinidad, que entre otras era abrazar la causa armada. Y yo estaba fascinado con esa noticia, era top. Pero mi jefe local, cuando hacíamos como 15 minutos locales, me dice, sí, pero tienes que ir al cerro tanto porque hay un corte de agua. Chuta, tuve que ir a un cerro, tomar una micro, y yo pateaba a la perra y decía, este viejo idiota, mira lo que me manda, y yo tengo la gran primicia. Bueno, salió la noticia, para mí fue un gran acierto, y
Yo después volví a mi programa que todavía lo tenía el de deporte a las 3 de la tarde. Cuando vuelvo, el encargado me dice, oye, ha llamado no sé cuánta gente por la noticia. Chuta, dije yo, qué importante. ¿Sabes? Todos habían llamado por el corte de agua y No te ninguno puedo por creer. la noticia política. Y Claro, este gran maestro me enseñó una lección. Las noticias importantes son las que afectan a la gente. las más A cercanas. veces uno cree que la política y todas estas cosas no son las más importantes. Es verdad. Atilo, yo te quería preguntar Ah, sobre tu... me preguntaste de Sí, Televisión es Nacional. que lo que te quería preguntar era esa conexión entre que tú quisiste siempre estudiar cine y tu ingreso a TVN, porque yo aprendí una cosa contigo, que fue reportear las noticias, pero siempre buscarle como el lado cinematográfico a la puesta en escena de esas noticias, porque nos tocó reportear muchas cosas a ti, muchas más. Fue un periodo muy violento, tuvimos secuestros, motines, qué sé yo, balacera, varamientos de naves, desguaces de naves, pero que tenían mucha riqueza audiovisual, ¿ya? Y a mí siempre me llamaba la atención que tú como que mezclabas un poco la crónica de la realidad policial pero con ciertas técnicas del cine para hacer más interesante la narración audiovisual de esa noticia, cosa que en ese tiempo, estamos hablando de los 90, no era muy común. Entonces, me gustaría que me contaras un poco cómo hace ese nexo entre un poco esta cosa mega mágica que produce la edición, el montaje, con la realidad que nos tocaba reportear, que te tocaba reportear a ti. Bueno, mire, eso se basa en dos cosas. Cuando yo trabajaba en UCB, que hacíamos el horizonte regional que duraba 1 hora, había que llenar 1 hora y éramos 2 periodistas y un periodista ayudante que venía. Entonces nosotros salíamos a la calle mirando todo, los cables, lo que hay, porque prácticamente teníamos que detectar o inventar las noticias o detectar, entonces se nos agudizó el ojo La crítico. observación. Claro, y eso fue una riqueza para mí hasta el día de hoy de mirar lo que otros no ven. Pero llegaba una nueva tendencia que eran las historias, los stories a la televisión, y de Televisión Nacional habían mandado a Europa a René Gebels a investigar esto que iba a venir en la tele, porque se daban las noticias ahí muy cortitas o los relatos. Entonces, lo que venía era contar historias. Como la BBC, una cosa así. Claro, venía de eso. Bueno, y cuando yo postulé a Televisión Nacional, eran una fila gigante y quedaron 3 personas, pero yo no quedé. Seleccionaron, eran 2 cupos nomás. Entonces la señora René dijo, voy a ver a este gordito, ¿qué es lo que hace ahí en UCB? Canchero. Y cuando yo voy a un incendio, vamos a un incendio, y cuando llegamos a Valparaíso, porque UCB estaba en Viña, el incendio se había acabado y todos me echaban talla los demás camarógrafos, anda a buscar imágenes, te golpearon. Bueno, yo llegué ahí al lugar y me di cuenta que había un chorrito de agua en el grifo. Y la casa estaba humeando atrás, me paré y dije, bueno, mientras la casa te está quemando, ya vean las ruinas, miren el hilito de agua. Y nos fuimos por todos los grifos mostrando y coincidía. Fuimos donde el capitán de bomberos, de apellido italiano, no me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas, Claudita, y llego y se rió también, me dijo, oye, llegaste bien placé, pues, me dijo. Entonces yo le pregunto, sí, ya esto, lo otro, pero ¿qué pasa con los grifos? Y este señor me dice, el comandante del cuerpo de bomberos me dice, bueno, nunca he hablado de esto, pero un día se va a quemar todo Valparaíso por culpa de los grifos y desval. Y eso fue la Con la gran escoba. noticia. Ese fue el Al otro día fue notición. la noticia del Mercurio y la noticia de la Estrella después, y la saqué yo. Y la señora René vio que yo hacía una historia y dijo, pero pucha, si esto es lo que me mandaron a estudiar, y ahí ella intercedió para que me dejaran a mí y no a la otra persona que había quedado seleccionado, que era un destacado periodista de mucho rendimiento. Y bueno, me eligieron por eso y eso yo lo tenía. Y la señora René, que era la jefa de regiones de Televisión Nacional, me mandaba un informe. Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? ¿Por qué no mostraste la imagen? Un día nos mandaron un seminario, un experto me dijo, oye, ¿por qué tú haces las notas de
judiciales frente al Palacio Judicial te para ahí y dice, sí, porque eso es lo que hay que hacer, le digo yo. No, me dice. ¿Y dónde me paro? Debieras pararte, me dijo, en el reloj de Flores o en el puerto, en una imagen emblemática de tu región. Oh, y ahí yo aprendí mucho en Televisión Nacional, pero la señora René era un verdadero maestro y estas instrucciones que a lo mejor yo les recalcaba a usted eran las que a mí también me estaban dando. ¿Te acuerdas, Claudita, que íbamos, por ejemplo, los domingos a una región, a una provincia, y Claro que me teníamos que acuerdo. volver con 5 notas Claro. de San Felipe, San Antonio, Los Andes, y esas las dábamos una cada día de lunes a viernes, hacíamos una cobertura regional. Pero uno Exacto. llegaba ahí y qué mierda le hago, entonces desarrollaba el ingenio de hacer una nota de algo que ahí estuviera. Entonces se nos desarrollaba ese sentido. Y otra cosa que nos recalcaban que mostráramos a la gente, porque mira, cuando uno va a hacer una nota, muestran al intendente, al otro y todo, y la gente que está ahí, que fue los interesados, los vecinos, los alumnos, no aparecen. Entonces, ahí yo aprendí que había que tomar hartos contraplanos de la gente, porque es la gente la importante, la que se quiere ver. La Por eso, protagonista en el fondo. claro. Ahora, mira, yo cuando tenía este amor por el cine, que íbamos a los debates del cinearte con Gino Pietrantoni, amigo de mi infancia. Y él después terminó siendo un ingeniero comercial. Y siempre que nos encontramos, recordamos esto, que queríamos ser cineastas, y nunca se pierde el sueño. Entonces me dice, yo voy a ser el productor de la película y tú vas a ser el director. Pero siempre me dice, bueno, pero tú te acercaste mucho más a lo que buscábamos, porque haces las notas, pones imágenes y disfrutas de todo esto. Atilio, y un poco basándonos en ese hilo que dejaste tan interesante, nosotros nos interesó hacer este programa precisamente para mostrar o para contarle a los demás como las bambalinas de las noticias, que la gente todos los días escucha noticias nuevas y se van olvidando para atrás y va quedando una estela de pequeñas, grandes historias que van quedando un poco en el olvido. Por eso nos interesó el rol del periodista como un gran cronista de la historia local. Y en ese ámbito quería preguntarte si tú pudieras destacar algunas noticias importantes que te tocó reportear en aquella época, que yo diría que fue una de las décadas más prolíficas en materia de noticias, la de los 90 y después la del 2000, donde pasaron muchas cosas que como que ya no se ve tanto como fue esa época. No sé si estoy equivocada. Bueno, yo creo que toda época, ahora hay mucha tecnología, transmisiones en directo. En ese tiempo, como tú bien dices, era mucho más esforzado. Pero claro, hay muchas noticias emblemáticas. Y mira, como yo era de una generación intermedia, porque habían cerrado la escuela de periodismo, todos mis colegas eran de edad superior. Entonces todos eran verdaderos maestros. Entonces, si yo cometía un error, me llamaban a la casa, Tilio, dijiste mal esto. Tuve la suerte de tener muy buenos maestros, que era la generación de Violeta Sepúlveda y de toda esa gente que eran verdaderos pioneros del periodismo. Entonces, bueno, hay tantas historias. Me acuerdo de una que creo que la dan hasta en las escuelas de periodismo, que nos toca ir a cubrir un motín en la cárcel. En la cárcel que estaba antiguamente. La cárcel que ahora es un centro... Del Cerro Cárcel. Del Cerro Cárcel. Era una cárcel siniestra, alguna vez a mí me había tocado entrar. Bueno, yo siempre daba las noticias a los presos, cuando me mandaban, y yo las daba y me retaban a veces los jefes y yo decía, los presos alegan que los tienen así. Bueno, llegamos ahí y se iba a hacer un móvil, que un móvil era cuando eran grandes noticias, ahora eso es muy común. Y me toca a mí salir al móvil, entonces yo me paro con la espalda de la cárcel allá, hablando, y empiezo a hacer el despacho y de repente veo que como palomas salen todos corriendo. Y yo, ¿qué pasa? Y me doy vuelta y un gallo me estaba apuntando con un arma desde una ventana. Entonces yo le digo, ¿de qué calibre es? Y todos se largan a reír y como que la cuestión se diluyó. Entonces, esa es la forma que un periodista tiene que enfrentar. Usted ve ahí con la pistola, es que hechizo, ¿no? Y el gallo me habló. Pero uno piensa... Y te habló en directo más encima. ¿Qué te dijo? Se escuchó todo. ¿Qué dijo, Atilio? Me dijo, no, hechiza, no, pero yo le voy a disparar y todo. Bueno, y después
vienen los presos y dicen que han autorizado que entre a la cárcel un solo periodista, y ese era yo. Y entré a la cárcel en medio del motín. Y después, bueno, le convié la imagen a todos mis colegas y fui como el emisario y era algo terrorífico, pero uno se muere de miedo, pero como que había un respeto al periodista, no sé, que veían aparecer en el noticiario, que era muy famoso en la red Valparaíso, cuando apareció causó mucho impacto. Otro día, por ejemplo, en los albores de la democracia, nos mandan porque el ministro de Defensa, el señor Rojas, iba a aterrizar en un avión de la Armada Norteamericana que había llegado al país. Entonces vamos a cubrir esto y nos mandan a un submarino. Y un recorrido, iba un gringo explicando, y íbamos todos caminando ahí. Y él lo primero que dice, bueno, aquí no se pueden tomar imágenes. Y yo al tiro le hice un ojito a Iván, al camarógrafo, y él al tiro sabía, bajó la cámara y la prendió y empezó a grabar. Entonces el señor nos mostró el submarino y todo y dijo, bueno, esto es un submarino atómico y aquí hay 2 misiles, esos son 2 misiles atómicos. Y seguimos como en fila todos los periodistas, todos los canales en eso, y de repente llega un llamado que el ministro Rojas ya iba en camino en un helicóptero que iba a aterrizar en un buque. Y salieron todos corriendo. Y yo le dije al camarógrafo, nos vamos a devolver, pero ¿cómo? ¿Estás loco y todo? Y agarré al gallo y le dije, a ver, ¿usted qué dijo? Que esto, cuénteme esto de los misiles atómicos, me cuenta el gallo. A eso me llama el editor y me dice, oye, ya estás donde Rojas, todo. No, no estoy ahí. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué voy a hacer? Esa es la noticia más importante. Es la primera vez que el ministro de Defensa de la democracia va a esta cuestión. Yo le digo, mira, consíguete la cuestión porque tengo algo mejor. ¿Qué tení? Tengo 2 misiles atómicos en un submarino. ¿Y qué importa a mí esos misiles? Mira, le dije, yo mejor llama al editor de Defensa o al periodista de Defensa y yo le voy a explicar. Y me dice, no te puedo creer y todo. Claro, porque tú sabes que para que ingrese un arma atómica al país tiene que tener una aprobación del Senado. Bueno, esa fue la primera noticia del día y después que salió la noticia, que era el único que la tenía, porque nadie la tenía, vino Soro, este comentarista internacional, y hizo un comentario y explicó todo y quedó la embarrada con esa noticia. Eran noticias que uno se las jugaba, uno como periodista regional aprende mucho, está muy con los ojos abiertos y a veces los periodistas más consagrados son medios pajarones. Mira, un día venía Elwin también, primera vez que venía a la ceremonia de la Escuela Naval. Entonces avisaron que el periodista presidencial no iba a venir y que fuera yo. Pero mi colega del 13, el Milico Tapia, le mandaron a otro y lo desplazaron. Entonces yo me puse así como para entrevistar a Elwin cuando saliera de la ceremonia y los periodistas de Santiago se reían. Entonces me llamó un periodista y me dijo, ven para acá, cabrito. Yo te voy a enseñar. Nosotros somos los periodistas presidenciales y estás puro leseando, nos estás complicando el panorama porque el presidente ya avisó que no va a hablar, entonces tú, ¿para qué te paras ahí? No sé qué. Ahí puro dando la hora, en el fondo. Ahí dando la hora. Y me dice esta frase, mira, me dice, te voy a decir algo. Nosotros comemos puro filete. Bueno, yo me paré y yo había aprendido muchas técnicas, como a 20 metros cuando salió Elwin y le grito, ¿qué le pareció la ceremonia militar? Y se devuelve el Elwin y empieza a caminar. Llega donde mí, yo le digo, ¿qué le pareció la ceremonia de los cadetes? Y me dice, espectacular, bla, bla, bla. Pero la pregunta del día era, no sé si era algo de un gallo que querían asilar o si era esto del retorno a la democracia. Era la pregunta. Y le hago la pregunta y me responde. Y lo agarró una radio que estaba al lado mío y creo que el gallo del Mercurio, que se quedaron conmigo. Y yo veo venir corriendo a todos con las cámaras y todo, y se fue Elwin y tuve la noticia en exclusiva. Las piezas no se las convidaste, me imagino, ¿o sí? No, entonces el mismo Milico Tapia me dijo, no se la vaya a conviar a este huevón. No, el colega Luis Alfonso Tapia. Entonces me dicen, oye, ¿nos puedes compartir? No, le digo, yo no puedo porque yo trabajo para un canal
y es una primicia. Entonces, Hoy mira, súper bien, y entretenido. me devuelvo donde estaban todos los periodistas y les digo, miren, les quiero decir algo. De vez en cuando es bueno comerse un asadito de tira. Qué Sí, buena. qué Eso buena. fue, bueno, entre tantas anécdotas que después cuando venía este periodista que no lo quiero nombrar, lo primero que hacía cuando lo mandaban ahí, iba a hablar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Me decía. Ya, Ya. cambió la actitud. Bueno, Vamos. nosotros éramos muy choros ahí en la red del paraíso. Mira, una vez yo al camarógrafo, a Iván, le dije, mira, va a venir el presidente y él iba a ir con una periodista y yo tenía que hacer otra nota. Tú no puedes despegar la vista del presidente, no te puedes alejar de él hasta que desaparezca en el horizonte. Bueno, ¿y por qué? Me dijo, bueno, le dije, mira, puede venir un gallo, le tira una piedra, se cae, eso es noticia, la principal noticia del día. Bueno, y siguió al presidente por todos lados, iba ahí, se reían de él porque no lo dejaba ahí. Y el presidente, yo no me acuerdo, Claudita, creo que era Lago, y va Sí, ese. hasta Rodelillo y toma una avioneta que lo iba a llevar a Santiago. Y el Iván sigue grabando y todo, ya, párate de grabar si ya el presidente se va. Y le dice él, no, el Atilio me dijo que hasta que desaparezca en el horizonte. Pone la cámara y el avión del presidente se le abre la escalera en el aire. Fue Mira. noticia mundial. Imagínate que al presidente... Bueno, y los cabros todos estábamos bien preparados, eran... bueno, eso que dice la Claudia, que me tira flores, yo aprendí igual porque Claudia, Oriana y los periodistas que ahí habían eran periodistas realmente fogueados, esforzados, siempre estaban metidos 100% y llegaban con gigantes noticias. Y nosotros de acá de Valparaíso siempre abastecíamos al noticiario nacional con 1, 2 o 3 noticias diarias. ¿Ah? Nos mandaban... Y en titulares. ¿Ah? Y en titulares, además. En titulares, y nos mandaban de repente a Santiago como para foguearnos. Pero ¿qué pasaba cuando íbamos? Que siempre sacábamos una primicia en Santiago, hacíamos 2 noticias cuando los periodistas a veces en Santiago hacen una en el día, o no hacen si no es de su sector. Y Oye, un día Atilio, pero ¿ah? eso que tú comentas, en el fondo, que ser periodista de regiones te deja súper fogueado en el fondo, desde la precariedad que hay en las regiones en comparación con la gente que trabaja en Santiago, que me imagino que hay 1 o 2 o 3 periodistas por frente y acá hay 2 o 3 periodistas para cubrir toda la región, ¿o no? Claro, y allá un día yo hice 3 noticias para el mediodía y vino los editores, oye, pero ¿cómo? Estamos muy contentos. Hiciste 3 noticias y yo le dije, ¿qué te pasa? Le dije yo, si todos los días te mando 3 noticias antes del mediodía de Valparaíso. Ah, de veras, dijeron. Acá no era, este era escenario de guerra. ¿Ah? Íbamos a cubrir las notas y bueno, y así hubo muchas noticias importantes. Mira, a lo mejor las noticias más importantes como históricas, fíjate que uno se olvida, ¿no? ¿Ah? O eso estar, cuando yo partí a estar haciendo guardia en un juzgado toda la noche por un caso muy famoso y todo, y de repente a uno le quedan en el recuerdo noticias o coberturas que son más humanas. ¿Mm? Mira, un día me pasó una cosa, yo iba por la carretera de la ruta 68, a exceso de velocidad y me pasaron un parte, y quedé citado al juzgado de Casablanca. Miércoles, ahí estaba el juez Mario Cortés Chevasco, que le había pasado parte a todos los parlamentarios. El juez de hierro que le decía. El juez de hierro al comandante, no perdonaba ni uno. Y yo llego ahí al juzgado, bueno, estaba liquidado ya nomás. Y apenas llegué, pasaron 2 minutos y me llaman, Atilio Maquiavelo, pase. Y estaba el juez, parado ahí caminando. Un gusto de saludarlo, Atilio, muy buena la labor que hace por nuestra región. Entonces fue donde no sé qué sería la secretaria de la actuaria y dijo, ¿qué podemos hacer con él? Entonces ella le dijo, mire, usted lo puede amonestar, pero liberarlo de pago. Eso vamos a hacer, dijo. Y yo, chuta. Claro, como era un poco famoso en ese tiempo que estaba en el noticiario todos los días, me dijo, tú te preguntarás, ¿por qué yo hago esto? Que no lo he hecho con nadie. Y dirás que, claro, porque eres el periodista de la región que ha enaltecido nuestra región. Pero no es por eso, dice. Es porque en mi casa hay un video que es sagrado, que es la nota que tú le hiciste a mi hijo cuando ganó el campeonato nacional
de equitación. Ah, mira. Y eso yo lo había hecho en el programa de Fernando Muñoz hacía muchos años. Cuando uno hace a veces una nota, esa nota la guardan para toda la vida. Es verdad. Esto es como los profesores. El profesor no se acuerda de todos los alumnos, pero los alumnos sí se acuerdan del profesor. Entonces uno ha hecho muchas cosas que dice, bueno, una nota más que le hizo el que ganó el campeonato. Claro que yo siempre le metía esto de la historia, contaba la historia. ¿Y sabes por qué lo hacíamos? Eso de contar historias yo lo aprendí porque era tan pobre la noticia, porque aquí no habían grandes ligas, grandes cosas, entonces yo iba a cubrir estas carreras que se hacen de auto en Quilpué, y siempre tenía que inventar una historia. Entonces un día cubría una que era una piloto, pero fui a la casa, vi cómo cocinaba, la mostré como dueño de casa, llevando a los niños, y después ya yendo al lugar, corriendo en las carreras y todo. Entonces yo contaba una historia porque no había forma. La trascendencia de los deportes locales a veces no era muy importante. Entonces un día me retó el jefe y me dijo, oye, hiciste la cuestión de rugby y parece que jugara Argentina no sé, con Uruguay, con Australia. Pero el director me defendió, dijo, no, bueno, ¿qué iba a hacer? Le dijo, tuvo que sacarle partido a la cuestión. Pero Claro. no le gustó a mi jefe que le pusiera tanto color. Mucho talento, Atilio, mucho talento. Atilio, una de las historias que queríamos preguntarte fue un hecho que te pasó en la profanación del cementerio de la Ligua. A ti te llegó un dato. ¿Nos podías contar cómo fue esa noticia y cómo estableciste ese vínculo para que te llegara un dato de esa manera? Mira, yo como era periodista de la Red Valparaíso, uno era como corresponsal también de Santiago, había que estar alimentando, o sea, no había un corresponsal, pero sí había un histórico camarógrafo corresponsal que era Simón. Entonces, un día hubo una noticia de una mujer, una muy bella, una mujer rubia que apareció flotando en el borde costero. Y fue bien curiosa, fue muy, muy noticia. Entonces, cuando llega el sábado, me llama el Manuel Simón y me dice, oye, mira, ¿por qué no vamos a investigaciones y mandamos a qué pasa con el caso de la niña que murió? Ya, pues le digo yo. Entonces fuimos a investigaciones y nos dieron ahí la típica declaración. Pues yo le dije, vamos al lugar, le dije yo. Vamos a donde vivía esta niña, vamos ahí, porque esta tiene un pololo, a ver qué pasó. Entonces ya el Manuel Simón se enojó y me dijo, oye, pucha, yo antes era el corresponsal acá, ya mandaba la nota y me quedaba tranquilo hasta el lunes, pero a ti te encanta esta cuestión, ¿qué te has creído? ¿Qué te crees? ¿Un sabueso? No sé. Andáis jugueteando con esto, ¿qué vamos a ir ahí al lugar? Bueno, le dije, tienes razón, Manuel. El día lunes sale la noticia, el informe policial, y en el lugar donde yo iba a ir, el novio se había pegado un tiro, no sé qué cuestión. Chuta. Y el mismo Manuel me llamó y me dijo, oye, pero estoy sorprendido, tú querías ir ahí, yo te lo impedí. Mira, te prometo una cosa, me dijo. Nunca más te voy a no hacer caso, voy a ir donde tú me digas. Entonces era un día, no me acuerdo, sábado, un viernes y todo, y yo había invitado a la Leticia, que era una amiga, a cenar al Fellini. Y estábamos cenando en el Fellini, y un periodista joven de Televisión Nacional me dice, oye, ha llegado acá una información de la Ligua que han profanado un cementerio. Y esto eran como las 11 de la noche. Entonces yo llamo al Manuel Simón y me empieza a decir, ¿qué te crees? Acuérdate lo que dijiste, Manuel. Sí, ya, vamos. Y como a las 12 de la noche partimos para la Ligua. Y no pasaba un rato y volví el Manuel Simón, oye, pucha, yo que he perdido benzina y todo contigo, antes era mucho más fácil. Bueno, yo le dije, prepara la cámara, prepara la luz y todo, y llegamos al cementerio de la Ligua y era un espectáculo dantesco. Los cadáveres colgando de las tumbas, las calaveras, todo profanado. Mira, donde él iba con la cámara así, sin cortar, una toma de secuencia, iba mostrando un espectáculo siniestro, pero atroz. Y bueno, pues tomó todo y yo tuve que llamar al Piero, que era el editor
que también me odiaba porque lo llamaba a veces en la noche, Piero, tenés que irte al canal, que eran como las 2 de la mañana. Pero ¡Qué bueno, locura! ya, y se fue y armamos la nota. Y la tiramos en el matinal y esa noticia duró un mes en primer bloque. Porque ahí llegó toda la prensa, se buscaba los grupos que era un grupo de jóvenes ahí como satánicos que habían hecho esto. Y bueno, yo me empecé a volver loco, ¿eh? Porque ya era como una obsesión ir a esto. Y un día ahí ya en Televisión Nacional me llamó el editor, me dijo, no, ya no vas más a esto. Esto ya es enfermizo, dijo. Te vas a enfermar con esta cuestión. Entonces mandaron a un colega. Pero estuve como un mes yendo a la Ligua. Mira, un día fuimos y hubo como otro atentado intermedio, por decir así. Entonces veníamos de vuelta con los camarógrafos, el equipo, que siempre el equipo eran como 4 personas, era el camarógrafo, el asistente y el chofer y el periodista. Y uno compartía mucho con eso. Entonces, de repente, Emilio, el camarógrafo, hace así, dice, mira lo que tengo, mira, tengo un polvo del cementerio, estamos malditos. Y todos nos asustamos. Y fíjate que yo llegué a mi casa y fui al patio y me saqué la ropa y la boté y la metí en una bolsa porque me vino una psicosis. Bueno, cuando le conté eso al editor me dijo, ya te vamos a liberar de esto, y ahí mandaron a Santander, ¿te acuerdas tú? Tan buen periodista, y él siguió haciendo la nota. Esa fue una nota y fue así, pero fue una nota que nadie la hubiera hecho, porque eso es lo que yo le digo, que los periodistas no son de horario. No puede ser un periodista hasta las 5 de la tarde. Bueno, era tan maldito este trabajo que teníamos un escáner. Y yo o el encargado tenía que estar con el escáner las 24 horas. Entonces uno estaba durmiendo, clave 4, derrame. Y uno despertaba, se vestía y salía disparado a cubrir. Tiempos súper convulsos, que nos tocó vivir y sobre todo a ti que eras tan hiperactiva, Tilio. Yo siempre he admirado eso de ti. Y quería preguntarte, yo sé que anécdotas hay muchas. Recuerdo, por ejemplo, que tuviste que entrevistar a don Beltrán Urenda, me acuerdo en una lección, ahí en pijama, anécdotas de todo tipo, con gente de la farándula, con algunos delincuentes que tomaban rehenes. Yo me acuerdo de muchas cosas de la época y sin duda... Mira, qué interesante eso que tú dices, porque es esto del periodista que uno tiene como una antena. A mí ya cuando trabajaba en Radio Pocochay, hubo un caso de una señora que murió de meningitis, que la llevaron al hospital de Viña y murió de meningitis. Entonces yo fui al hospital de Quillota a averiguar, y ¿dónde viviría la señora que murió? Y escuché a unos enfermeros y vivía en el Cerro Mayaca. Me fui al Cerro Mayaca, empecé a recorrer el Cerro Mayaca, a preguntar en los negocios, ¿dónde viviría la señora que murió? Hasta que ya en el último perdido, uno me dice, la señora vive allá en esa casa. Yo era periodista de radio, entonces tenía mi grabadora siempre ahí. Entonces yo golpeo, me abre una señora y yo le digo, esta es la casa de la señora que murió y todo. Y me dice, no he muerto nada, yo soy ella. Miércoles. Y el domingo, cuando se hizo el programa especial de esto de la meningitis y todo, estaba el director del hospital y estaban mintiendo, y vengo y yo pongo la grabación y el gallo se paró indignado, me insultó, me dijo que me iban a llevar preso en el tiempo del gobierno militar, y no sé, echaron a no sé cuánta gente. Bueno, esa antena siempre uno las tiene como periodista, y hay que hacerle caso porque es reiterado. Esto te podría contar muchas historias de lo mismo, de que uno dice voy para allá y si no va, se perdía la noticia. Exacto. Atilio, yo quería preguntarte, para hacer como un poco un panóptico de lo que te ha tocado vivir como reportero, me gusta la palabra reportero, como de calle, apasionado. Te quería preguntar, ¿cómo fue tu relación con el poder? Con los poderes fácticos, con los poderes económicos, con el poder militar, que en esa época, por ejemplo, acá en Valparaíso estaba la Armada, el poder religioso, estaban estos obispos que eran tan poderosos en la época, estaban los empresarios. ¿Cómo te relacionabas tú con este poder que en el fondo imponía un poco lo que quería que se dijera en las noticias de la noche? Bueno, siempre el poder era un enemigo. Cuando yo trabajaba en un CB, un día me avisan que me van a echar al otro día.
Entonces llegó como un jueves, que era como feriado, y el camarógrafo, que era el presidente del sindicato, me dice, mañana te van a echar. Y era porque el obispo no estaba conforme como yo hacía las notas, porque las encontraba que yo lo cortaba, que era muy corto, porque antes le hacían una nota que duraba como 1 hora el obispo. Claro. ¿Y qué hago, Polito? Le digo yo. Me dice, vamos a la casa del obispo. Y fuimos ahí al recreo, tocamos el timbre, un citófono, nos contestaron unas mujeres. Y viene el obispo y me dice, ¿y quién es? Mire, obispo, soy yo, Atilio Maquiavelo. Ah, el diablillo, me dice. ¿Y tomaste el desayuno? No, no hemos tomado, ya pasen, cabrón. Y ahí me recibió el obispo y yo le expliqué, mire, es que ahora es otro estilo, yo lo perjudico haciéndole una nota con cuña, viene un estilo nuevo, esto tiene que ser cortito, dinámico, no es que yo tenga algo contra usted. Al otro día cuando llegué al canal y el jefe me llama a pecharme, le digo, no, si ya está todo arreglado. Pero siempre estaba ese juego del poder. Después, varias veces yo en Televisión Nacional, ¿te acuerdas que llevaba una estadística? Porque era típico que iba un parlamentario acá, del director del canal, y le decía, a mí nunca me han entrevistado. Telefonazo. Entonces, yo le mandaba una estadística, y un día en un seminario nacional, el director del canal dijo, hay un periodista que a mí me manda una estadística, eso me gusta, porque yo puedo rebatirle y le digo, no, si a ti te han entrevistado. No, es que a los otros no han entrevistado más. A ver, no. Entonces tenía que hacer eso. O, por ejemplo, cuando me querían meter a pitutado, acuérdate que nosotros a los que iban en práctica le hacíamos un examen bien riguroso, escrito, iban a hacer una nota, una entrevista. Había que defenderse porque siempre el poder te quería pasar a llevar. ¿Ah? Y muchas veces a mí por ejemplo, en UCB, después cuando volví a hacer un programa en estudio, varias veces me iban a echar, porque un día, por ejemplo, vino Lavín, y ¿te acuerdas que tomaba con una cámara una foto a la gente? Y la Polaroid. Claro, la Polaroid. Y yo lo estaba entrevistando, le dije, a ver, pero usted anda con la cámara así, le dije. Y me dijo, tomémonos una foto. Y me tomé la foto con él, y esto indignó a algunos agentes de la Concertación y pidieron que me echaran. Y ya me tenían cocinado, yo llamé a un senador y le expliqué, me dijo, no puede ser esto, aquí es lo que hemos llegado. Y puso orden y evitó pero siempre me iban a echar, sí, mira, era una cuestión. El poder es enemigo del periodista, porque el periodista no es que ataque al poder, pero él muchas veces, entonces, en los medios locales los municipios, por ejemplo, a veces ponen dinero. Entonces el alcalde cree que con eso tiene comprado al periodista, y yo como entrevistaba en el Calibre 44 a los vecinos y alegaban contra los alcaldes decían que iban a quitar el apoyo, bla, 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 pero no era no es lo que uno alegue, a veces sí, pero la mayoría son el clamor de las personas. Exacto. Mira, en mi programa de este marítimo yo una vez perdí 4 auspiciadores, porque un auspiciador poderoso me dijo que yo tenía que sacar un foro que tenía, donde estaban los representantes del sector logístico. Y yo le dije que no podía y me quitaron el auspicio, llamaron a otro. Y me quitaron 4 auspicios. Me castigaron. Entonces uno está a expensas del poder. No todos son igual. Mira, en el gobierno militar, yo tenía el programa de deportes, y eso como que no era político, me pasaba soplado. Pero siempre a veces me llamaba alguien de la misma radio de minería y me decía, oye, tú dijiste presos políticos, eso no existe. Y yo le digo, bueno, sí, mire, primero que nada usted no tiene por qué llamar. No es que yo soy accionista. No, le dije yo, mire, yo le respondo a Gamonal o en Nanibanda. Que ellos me digan lo que usted estaba diciendo y si me lo ordenan, bueno, ahí veré. Y esto generó tal polémica en la radio minería que se reunió todo el cuerpo de editores y todo, y llegaron a la conclusión que era ridículo decir presos por leyes especiales. En el fondo eran presos políticos. Y empezaron a decir presos políticos. Perfecto. Entonces pero el poder siempre te está atacando, te puede cerrar puertas. Una vez me invitaron a ser periodista de un partido político. Mira, todos somos y todo. Y con todo respeto, esos periodistas llegaron muy lejos y todo, pero yo nunca quise ser periodista de un partido.
Atilio, queríamos preguntarte, bueno, se nos ha hecho súper corto el programa, la verdad es que podríamos estar hablando mucho rato y bueno, no sé si lo has pensado, pero sería muy interesante que escribieras tus memorias. Pero quería preguntarte un poco para ir cerrando ya este programa, ¿cómo ves el periodismo de hoy? ¿Cómo cruzas periodismo, pensamiento crítico, salir a la calle, poderes? ¿Cómo haces esa sopa? ¿Cómo ves hoy día el periodismo local? No, mire, yo sinceramente veo que el periodismo ha evolucionado, ha avanzado, las tecnologías han ayudado, porque todo ya es prácticamente en directo. ¿M? Antes a veces había que elaborar la cosa y salía ahora después, ahora todo es casi instantáneo. Ahora los ciudadanos se han transformado en periodistas porque van con su celular, informan al tiro, hay un choque en tal lado, o descubren, o ven a una autoridad pegándole a alguien. Es decir, la transparencia, a mi juicio, con las tecnologías ha aumentado. Pero Uno hay poco mismo, ¿no es tiempo a lo cierto? mejor para investigar, ¿o no? Mira, no, yo, por ejemplo, cuando veo a periodistas que hacen comentarios tan acuciosos con tanta información y valentía, realmente, no sé, me saco el sombrero ante muchos periodistas en la actualidad que se las juegan, que dicen la información sin importar el gobierno, los partidos políticos, las empresas. Yo creo que el periodismo ha evolucionado y los jóvenes periodistas, además de periodistas, bueno, son miembros de una nueva generación que ve las cosas de una manera distinta a como uno la ve, porque uno va quedando siempre como en el pasado y le empieza a pesar todo lo que es las cosas anacrónicas, las cosas que pasaron de moda, todas estas cosas que ahora hay de las situaciones de género, de ecológico. Yo me acuerdo que la René Guibel siempre me regañaba, me decía, oye, en tu región no hay problema ecológico, porque no vi ni una nota este mes de eso. Claro, nosotros éramos antiguos y veíamos, incluso los editores te mandaban a puros temas de policía roja. ¿Ah? Entonces un día a mí me llamó un señor de Enami, era en ese tiempo Codelco, que está ahí en Mi ventana. Ventana, y un trabajador había inventado una cosa, porque cuando se hace la electrolisis, que se transforma y se purifica el cobre, son unas barritas que van así, y ahí se va pegando en las cosas de cobre y eso alcanza una pureza del 99%. Y a un trabajador se le ocurrió, en vez de que estuvieran separadas ahí, ponerla ahí. Y con eso, ¿sabes lo que hizo? Duplicó la producción de cobre. Yo hice una nota de lo que se llamaba innovación. Cuando yo mandé esa nota a Santiago, uy, qué buena la nota, no la daban. Entonces, como el director del canal, que era ministro de Transporte, ¿te acuerdas tú? Un peladito, no me acuerdo el nombre, que había dicho, oye, hagan notas de innovación, de economía y todo. Entonces ya me aburrí yo, porque ya pasaron 3 días y lo llamé a su despacho. Hola, Tilly, me dijo, como si me conociera. Y le conté, pues le dije, mire, usted nos dice esto, y yo mandé una nota de esto, y no la han dado. Bueno, no pasaron unos 3 minutos, 4, no sé, y me llama un editor y me dice, oye, nos acusaste, ¿eh? Esto te va a costar caro y todo, porque vino el director en persona y nos obligó a poner la nota. Bueno, salió esa nota al aire y empezaron a llamar de todo el país sobre innovaciones. Y el periodista que era a cargo de esto, Harlem creo que era, tuvo todo un año haciendo notas de innovación. Se descubrió una nueva área. O esta cosa del medio ambiente no existía. No existían No los era frentes tema. que hay ahora. Ahora los periodistas de hoy tienen un abanico de temático mucho más, tienen otra visión, y a veces los viejos también nos cuesta porque nos hemos pegado en el pasado, y bueno, uno trata siempre de ser innovador, pionero y todo, pero la edad misma lo va pillando. Entonces por eso que es bueno que las nuevas generaciones no hay que criticarlas, ¿no? Ahora imagínate casi todo en directo. Antes nosotros hacíamos un guión, lo pulíamos, aparecíamos, era muy pulcro. Pero ahora los cabros, ¿no es cierto?, les dan el pase y están ahí con la noticia encima. Entonces que se equivoquen de repente y todo es natural. Pues, sí. No es lo mismo ser estrella de un guión que estar ahí
enfrentando la realidad. Entonces, no, yo encuentro que el periodismo de hoy nos superó, ¿no? Y los periodistas igual se ven bien preparados, son audaces, son valientes. Claro, uno los puede criticar, por ejemplo, antes en los diarios escritos había un corrector de estilo que te arreglaba la nota y un corrector que te corregía la ortografía y todo. Cuando llegó el internet y todo esto, cada periodista tiene que hacer su nota, entonces al principio se veían muchos errores de redacción y de ortografía, pero creo que lo han ido superando, pero no se les puede criticar tanto porque nosotros también los cometíamos, pero el corrector de estilo y el corrector de prueba las arreglaban las pifias que cometíamos nosotros. Entonces, no es para criticarlos, sino que sigan adelante y que yo creo que van por una senda ya que yo nunca imaginé. Perfecto, Atilio. Te damos las gracias por esta entrevista, ha sido súper interesante, la verdad es que hemos recorrido por lo menos unos 30, 40 años de historia de esta región con tus historias, muy inspiradoras. Y bueno, los dejamos a todos invitados para un nuevo capítulo de nuestro programa Crónicas y Memorias de Valparaíso, relatos periodísticos de los últimos 50 años en la región, que transmitimos semanalmente por Radio Valparaíso. Los dejamos invitados. Hasta la próxima. Gracias a Atilio, gracias a Francisca y nos vemos pronto. Bueno, un honor para mí haber participado con ustedes, destacadas periodistas, que conozco su trabajo y que me hayan considerado, y aportar con algo a esta profesión. Hay algo para terminar, que yo cuando empecé a trabajar en esto me di que mis colegas que iban a acudir eran bien viejos y morían trabajando, y parece que esta es una profesión que nunca muere, uno nunca la puede dejar. Es verdad eso. Es verdad. Gracias, Atilio. Gracias, Claudia, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Estén bien.